La historia nos dice que un hombre llamado Aldrin, cuando llegó al espacio por primera vez junto con Neil Armstrong, este hombre lo primero que hizo fue sacar una Biblia, un cáliz, algunos implementos para poder celebrar y dar gloria a Dios, porque le permitió llegar y mirar el universo. Hay otro astronauta también llamado Frank Borman, que también por primera vez cuando llegó al espacio, él mencionó y leyó textualmente Génesis capítulo 1 y dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y algunos otros más astronautas que al llegar al firmamento, al mirar el universo, al mirar las estrellas, las galaxias, ellos no tienen ninguna duda de que existió y existe un creador, porque toda esa maravilla no puede ser creado de la nada o por casualidad. El día de hoy miraremos el tema de la creación y sobre todo de adorar a un creador. Si quieres poder escuchar un poco sobre el resumen de la lección de hoy, te invito a que acompañes esta sección que tendremos el día de hoy. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 7. Esta lección lleva por título Adoren al Creador. Y hoy día veremos sobre la creación un poco y específicamente lo vamos a ver en el contexto de los 3 ángeles. La lección del día de hoy lo hemos dividido en 3 partes. La primera sección vamos a ver, o lo hemos llamado, Jesús, un amigo en la tribulación. La segunda sección la hemos titulado La hora del juicio. La segunda sección la hemos titulado La hora de su juicio ha llegado. Y la tercera parte veremos Jesucristo, Creador y Redentor. El texto bíblico, el texto central de esta lección se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabes? La palabra de Dios menciona muchas veces que Jesucristo es el creador del cielo y la tierra. Pero hoy en día podemos ver muchas teorías, presuposiciones que nos mencionan de que el universo, la tierra, el ser humano, todo es producto de la casualidad o de la evolución. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la Biblia, podemos darnos cuenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis de que existe un creador. Y ese creador es Dios. Y no solamente es creador, sino que es sustentador de todo lo que existe. Vamos a pasar a la primera sección. Y esta primera sección veremos sobre el día domingo. Comentaremos sobre el día domingo y sobre el día martes. Domingo y martes juntaremos para comentar esta primera sección que se titula Jesús, un amigo en la tribulación. La historia nos dice que había un profeta o un apóstol muy amado por Dios. Y este apóstol era Juan. No Juan el Bautista, sino Juan el apóstol. Este Juan que pasó tiempo con el Señor Jesús, que caminó con el Señor Jesús, que nunca lo dejó a Jesús, que lo siguió hasta el final. Y pues el apóstol Juan, al término de su vida, de su ministerio, él terminó encarcelado en una isla llamada Patmos. Y en esta isla, pues usted se debe imaginar, alejado de todas las personas, de sus seres queridos, de sus amigos, estaba solo en un calabozo, en una cárcel, aislado.
y en este lugar no tenía comodidad, no comía bien, pasó momentos muy difíciles. Y Juan mismo dice que pasó esta tribulación por amor a Jesucristo y por causa específica de la palabra de Dios. Quisiera leer lo que menciona la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, otras versiones dice copartícipe en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa, dice él, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y si seguimos leyendo la palabra de Dios, en el versículo 11, Juan va a entrar en visión y va a escuchar y va a mirar lo que era Jesucristo para él. Va a ver aquí un mensaje de advertencia para el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo un mensaje de ánimo, ¿Sabes? Yo me imagino a Juan en un momento triste, un momento de dolor, en el cual él recibe esta visión. Y específicamente Dios tenía el propósito de guiar a su pueblo, de mostrar a su pueblo lo que iba a acontecer en el futuro, pero también fortalecer al profeta Juan. Porque Juan estaba en un lugar inhóspito y sin lugar a dudas, cuando Juan recibe esta visión, él es fortalecido por Dios, él es animado por Dios y él se da cuenta de que estaba ahí, sí, por causa de la palabra de Dios. Y Juan se da cuenta, una vez más, confirma de que Jesucristo nunca lo iba a dejar. Y nunca lo dejó, porque aún en el calabozo, aún en esa prisión, Jesucristo siempre estuvo acompañando a Juan. Así como lo acompañó a Juan en los momentos más difíciles, el Señor promete ser un amigo que esté con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y no solamente esté a nuestro lado, sino que también nos ayude a pasar los problemas, a superar los problemas de esta vida. Ahora bien, si queremos ver un poquito más sobre lo que es Dios acompañándonos en los momentos de las tribulaciones, tenemos que hablar sobre el atributo divino de Dios. Y este atributo divino de Dios es la inmanencia. Se habla de que Dios es trascendente, de que Dios es omnipotente, que es poderoso, que al mismo tiempo puede estar aquí, puede estar en su casa de usted, puede estar en la China, puede estar en el polo norte, polo sur, al mismo tiempo. ¿Cómo Dios lo hace? No lo sabemos, solamente su poder lo hace. Él es Dios todopoderoso. Se habla de que Dios escapa al tiempo, de que Dios trasciende al tiempo. Es un Dios que ordena a la creación, sustenta la creación y la creación le hace caso a su voz. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que no se puede explicar con palabras humanas porque Él es trascendente en todos los aspectos de nuestra vida. No hay un lugar en donde pueda contener la gloria y el poder de Dios. Ahora, cuando hablamos de la inmanencia nos dice a nosotros de que Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios, sí, que es poderoso, todopoderoso, que con solo su presencia nos podría matar porque es santo, es santidad y no puede habitar en un lugar donde hay pecado. También nos dice la Biblia que es un Dios que está cercano a su pueblo. Es más, Él un día dijo, hágame un santuario porque quiero habitar en medio de mi pueblo, quiero estar cerca de mi pueblo. La Biblia menciona muchas veces que Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él estuvo preocupado por la gente más necesitada, por la gente que se consideraba más pecadores. Allí estaba Jesús para atender las necesidades físicas, para atender las necesidades espirituales, los problemas emocionales. Jesús estaba presente allí.
Entonces podemos ver que el atributo de inmanencia es un atributo divino, de que Jesucristo no solo está preocupado por el ser humano, sino que Él está cercano al ser humano para atenderlo, para ayudarlo, para suplir sus necesidades y para llevarlo hacia el camino que Él nos quiere mostrar para tener la vida eterna. Eso se puede evidenciar también en la creación. La palabra de Dios menciona en Génesis capítulo 1, capítulo 2, que el Señor fue creando día a día con el poder de su voz. Fue creando a su creación toda, animales, plantas, separando la tierra con el mar, y todo haciendo y Él quedando satisfecho, amando a su creación. Pero cuando llegó el día especial de la creación del ser humano, la Biblia menciona que Jesucristo bajó, descendió, y Él mismo con sus manos formó al ser humano porque quería estar cercano a Él. Por eso, solamente leer un texto bíblico, el Salmo 139, versículo 16, la palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así. Esto es solamente un pasaje porque hay muchos textos bíblicos de que Dios atendió al ser humano, estuvo cerca con él. Pero aquí miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 139, versículo 16. Dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Haciendo el salmista, haciendo énfasis a que Dios desde el vientre, desde que hemos sido creados, Dios nos conoce y Él ha estado cercano ahí a nosotros como un Padre celestial, pero un Padre terrenal también, cuidando de sus hijos. Entonces, no hay ninguna duda de que Jesucristo es nuestro amigo en la tribulación. Y no solamente en la tribulación, sino también en el día a día, porque cada día Jesucristo está a nuestro lado. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este repaso, este resumen que tenemos semana tras semana. Y esta segunda parte la hemos titulado La hora de su juicio ha llegado. Cuando nosotros pues leemos el capítulo 14 y los 3 mensajes angelicales de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que precisamente la hora del juicio de Dios ha llegado. Y ese juicio de Dios, sin lugar a dudas, comenzó desde el año 1844, como lo vimos la semana pasada. Desde ese tiempo hasta que Cristo vuelva por segunda vez, estamos viviendo un día de juicio simbólico, porque ya viene desde el año 1844 y están pasando muchos años, pero recuerden que para Cristo un día es como un año, 1000 años. Entonces el Señor Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que desde ese tiempo se está viviendo un juicio investigador, y entonces todos nosotros estamos siendo examinados, porque lo que Cristo quiere es que podamos nosotros demostrar de que realmente somos fieles a Él. Y no que seamos fieles solamente los sábados o los días que las personas nos ven o por apariencia, no. Sino que esta fidelidad tiene que ser comprobada aún cuando nadie nos ve, aún cuando no tengamos que demostrar nada, porque nuestra vida sea una vida normal de fidelidad, una vida de fidelidad sin presiones, sino por amor a Cristo Jesús. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, menciona y dice: pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino andan según el Espíritu. Entonces, la palabra de Dios nos dice así: si bien es cierto, la hora del juicio ha llegado, y muchas personas tienen miedo del juicio porque se imaginan con un fuego consumidor, con muerte, con desgracias, con destrozos. Pero para los que están en Cristo Jesús,
Para aquellos que aman a Dios, la hora del juicio no debe ser una hora de miedo, debe ser una hora de alegría, de gozo, de felicidad, porque todo el sacrificio, toda la espera, todo el dolor terminará. Y entonces podremos disfrutar de la vida eterna y de la felicidad con Cristo Jesús. Recordemos lo que dice el texto en Romanos capítulo 8, versículo 1. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, no vamos a ser condenados. Al contrario, nosotros vamos a ser perfeccionados por Cristo Jesús. Vamos a vivir con Él en el cielo. Ciertamente, la palabra de Dios menciona de que habrá un juicio. Y este juicio será para vindicar el nombre de Cristo Jesús, para declarar el nombre de Cristo Jesús justo y merecedor de toda la gloria y la honra. Entonces, no es para matar a sus hijos. Y algunas personas preguntan y dicen, si Dios es amor, entonces ¿por qué Él tiene que hacer juicio? ¿Por qué tiene que caer fuego del cielo? Y aquí va la explicación. Simplemente porque hay mucha gente que nunca querrá obedecer a Cristo Jesús y nunca querrá ganar la vida eterna y nunca querrá vivir con Cristo Jesús para siempre. Estas personas siempre querrán vivir con Satanás, siempre querrán ir en contra de Dios, vivir su propia vida aquí con sus concupiscencias, su pecado, y nunca querrán arrepentirse. Y entonces el Señor, por amor a sus hijos fieles y obedientes, lo que va a hacer es eliminar a estas personas porque nunca quisieron desprenderse del pecado. Y entonces Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y entonces, para eliminar el pecado, pues tristemente tendrá que eliminarlo con las personas también, porque esas personas nunca quisieron desprenderse del pecado y querían seguir viviendo con ese pecado. Y entonces Dios tendrá que eliminarlos. Algunas personas acusan a Dios de tirano porque dicen, Él ha creado aquí al universo, a las personas, y ahora Él no está más. Él no más vive en esta tierra. Él se fue y dejó a sus seres, a sus hijos, que sufran el COVID, que sufran las enfermedades, y Cristo no más está aquí. Esas son acusaciones falsas, porque nosotros sabemos que Cristo se fue para preparar un lugar para nosotros. Él se fue, pero quedó aquí en esta tierra el Paracletos o el Espíritu Santo, que nos dirige, que nos guía a nosotros. Él no está físicamente con nosotros. Sin embargo, sabemos que el Espíritu Santo sí está con nosotros. Él está con nosotros aquí para ayudarnos, para guiarnos, para tomar buenas decisiones en esta vida y sobre todo para seguir el camino cristiano. Ahora, recuerda lo siguiente, la Biblia dice que Cristo no solamente es nuestro Creador, sino que también Él es nuestro Redentor, porque Él vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario, ascendió a los cielos y Él está próximo a venir. Y Él está próximo a llevarte a ti y a mí al reino de los cielos. Solo que hay un detalle grande ahí. En el espacio de tiempo que está Cristo por volver, hay mucha gente que está diciendo que no, que Dios no viene más, que existimos por evolución, que existimos de la casualidad, de la nada. Todas estas teorías lo que hacen es atacar a la Biblia y a Dios. Pero ya Dios, en su infinita sabiduría, Él reveló precisamente este mensaje angelical para poder defendernos a nosotros de que Él es el Creador y Él es nuestro Redentor. Por eso dice la Biblia, adorad, temed a Dios, darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar también. Entonces, tenemos que recordar que Él es el Creador. Hay una premisa que la evolución habla y dice que han pasado miles y millones de años para que el ser humano ahora piense, esté así como está. Y aún dicen ellos que todavía la creación no ha terminado. Todavía seguiremos evolucionando. A medida que pasan los años, seguiremos evolucionando.
Si eso fuera cierto, entonces la Biblia sería una fábula, sería una mentira. Porque la Biblia dice que cuando el Señor acabó la obra de la creación, lo acabó y era perfecto en gran manera. Y la obra de la creación terminó al séptimo día. Eso dice la Biblia. En cambio, la evolución menciona que no, todavía falta, que seguimos evolucionando y han pasado millones de años. Aquí hay algo interesante. O creemos en la evolución, o creemos en la Biblia y en el Dios de amor que nos ha creado, en el Creador que nos ha creado, nos ha redimido y Él está próximo a venir. Usted es el único que puede decidir. Pero yo te animo a que creas en este libro, porque este libro has tratado de ser eliminado, botado, quemado muchas veces y nunca han podido. Y nunca podrán, porque es la palabra de Dios que es real, es verdadera, y entonces Cristo está próximo a venir. Solo falta que usted pueda creer en eso y pueda estar listo para no ir con los que no quieren creer a Dios y más bien ir a disfrutar de la vida eterna en el reino celestial. Muy bien, pasamos a la tercera sección de este repaso, este estudio que estamos teniendo de esta lección número 7. Y esta tercera sección lo hemos titulado Jesucristo, Creador y Redentor. Porque cuando nosotros leemos Apocalipsis, por ejemplo, 14, versículo 7, la Biblia nos dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Quién es el que hizo el mar? ¿Quién es el que hizo la tierra? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el creador? Cuando nosotros revisamos Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando revisamos quién es este Dios, estaba ahí la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creando los tres. El Espíritu de Dios se movía, Dios el Padre ahí y Jesucristo con su inmanencia, creando al ser humano, formándolo del barro. Hay algo interesante en esto. El verbo hebreo para crear, muchas veces en la escuela teológica se ha hablado y se dice que es bara. Y este verbo bara, pues tiene que ver con la creación de la nada, con la creación de que el único sujeto que hace bara, el único sujeto que hace bara entonces es Dios. O sea, nadie más puede hacer bara, que es crear de la nada, sino que nuestro Dios. El ser humano puede crear, puede hacer cosas, puede fabricar cosas, puede hacer cosas de la nada también. Perdón, no de la nada, sino de la materia existente. Y el verbo que se utiliza para crear cuando se trata del sujeto como hombre, como ser humano, es yatzar o asá. Y hay otros verbos más. Pero cuando revisamos en la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, siempre el bara está relacionado con la obra de Cristo Jesús, solamente la obra divina, la obra de Dios. Entonces por eso se cree, se dice, se afirma de que el creador del cielo y la tierra y del ser humano y de todo lo que existe es Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, Dios el Padre. El ser humano puede hacer yatzar porque él puede hacer una mesa, puede crear un iPhone, un teléfono, una computadora, pero lo crea de materias que ya existen. Nunca el ser humano podrá crear algo de la nada. Ahora, cuando nosotros pues miramos esto, pues surge a mi mente la razón principal de por qué aún los seres celestiales que nunca pecaron adoran a Cristo Jesús día y noche, dice la Biblia, y cantan santo, santo, santo. Están en una adoración a Cristo Jesús constantemente en el cielo. Seres que nunca pecaron, que nunca cayeron, son seres celestiales, los ángeles. Si los ángeles que nunca pecaron,
que están en el cielo, que son santos, lo adoran. ¿Cuánto más nosotros que somos pecadores, que un día caímos en pecado, que vivimos en esta tierra por gracia de Cristo Jesús, no deberíamos adorarle a Él? Y aquí están las razones. Él es nuestro creador, Él nos sustenta, Él provee para nosotros salud, Él nos bendice, Él ha hecho que nosotros conozcamos la verdad, ha dado tanto Cristo Jesús y hay muchas otras cosas más por lo cual Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra gloria y de nuestra honra. Para mí, el tema de la creación y quién es nuestro creador no es debatible. La palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Quizás para usted no. Y termino diciendo esto. Los médicos, los que estudian la vida, mencionan que el ADN es algo tan perfecto que no puede existir de la casualidad. Tiene que haber alguien súper inteligente, súper sabio para hacerlo tal cual está. Nadie tiene un ADN similar. Todos somos diferentes. Hay algo ahí que cambia y por eso somos únicos en esta vida. Después también los científicos que estudian las galaxias, las estrellas, todo este tema del firmamento, mencionan lo mismo. Dicen, ¿cómo puede ser posible que de la nada exista el Sol con una superficie de más de mil kilómetros de distancia? Las estrellas y todo el firmamento. Los científicos quedan admirados de toda la obra que Cristo ha hecho, que Dios ha hecho, y que quizás alguno de nosotros podamos o lo vemos a través de videos, pero si lo viéramos de forma presencial allí, como tuvieron la oportunidad Neil Armstrong o otros astronautas de poder ver esto, realmente quedaríamos asombrados de la obra creadora de Cristo Jesús. Ahora, ya dijimos, pero queremos afirmar una vez más, así como Cristo es nuestro creador, que Dios es nuestro creador, también la Biblia menciona que Él es nuestro redentor, que Él vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. La palabra de Dios menciona en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, que el mismo Jesucristo que estuvo en la creación, que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ese mismo Jesús en el Gólgota dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Ese mismo Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Él estaba muriendo ahora en la cruz del Calvario, el creador de nosotros, ahora muriendo en la cruz, para que usted y yo podamos tener la oportunidad de salvarnos. Además de eso, ¿qué debería ser nuestra reacción al poder mirar este sacrificio de Cristo Jesús? Ahí resuenan las palabras de Juan cuando dice, teme a Dios y dadle gloria. Hemos visto ya qué significa temer a Dios, darle gloria, pero un resumen breve, respetemos a Dios, honremos a Cristo Jesús con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con lo que nosotros somos. Entonces, nuestra vida íntegra, completa, podrá darle gloria a Cristo Jesús. Si consideramos nosotros que Cristo Jesús tuvo que dejar su corona de gloria, su majestuosidad, para nacer en esta tierra como un mortal, como un bebé, en un pesebre, en un lugar que era para los animales, y crecer en una familia pobre, y llorar, y tener sed, y sufrir las tentaciones, todo para que usted y yo tengamos vida. ¿Cuánto más nosotros deberíamos sacrificarnos, negarnos a nosotros mismos? Porque nuestra naturaleza normal, común, es querer poder, querer dinero, querer satisfacción, querer fama, querer tantas cosas que este mundo nos ofrece. Y todas esas cosas egoístas, lo único que hacen es separarnos de Dios. Por eso, en esta oportunidad, yo quería decir de que Cristo Jesús
así como es nuestro Creador y es nuestro Redentor, nos invita a nosotros a permanecer humildes delante de su presencia, para que nosotros en esta hora que estamos viviendo, que es una hora de juicio, nosotros no seamos hallados culpables. Al contrario, seamos hallados santificados, seamos hallados obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos, porque miremos a Cristo Jesús y no haya nada que nos separe de Él. Que Dios pueda ayudarnos a nosotros a que podamos darle gloria y honra, podamos adorarle siempre, aún con los pequeños pensamientos que tenemos, con la familia que tenemos, con el trabajo que tenemos, aún con los pensamientos ocultos que tenemos, que siempre podamos adorar a Cristo Jesús. Quisiera pasar ahí algunas aplicaciones importantes para nuestra vida. Número uno, que este libro que está acá, que es considerado la Biblia, no sea un libro que esté guardado en tu escritorio, que esté empolvándose en tu escritorio, que sea un libro que tú lo puedas leer, que tú cada día que te despiertes puedas leer lo que dice la Biblia, especialmente lo que dice el Apocalipsis, Daniel, porque son profecías para nuestros días, para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Si tú lo lees con oración y pidiéndole a Dios que te ayude a entenderlo, entonces estarás apercibido de las cosas que están sucediendo el día de hoy. En segundo lugar, recuerda que tú no vienes del mono, tú no existes por la casualidad, tú no eres el resultado de una evolución de miles y millones de años. No, tú eres el resultado de las manos amorosas de Cristo Jesús, que un día te crearon en el principio, en la creación, te formaron del barro, y Cristo Jesús con su amor eterno te formó, sopló aliento de vida en tu nariz y ahora tú eres un ser viviente. Eres la creación de Dios, eres lo más lindo de Dios. Y no solamente eres creación, sino también has sido redimido por Dios. Pero ahora toca hacer tu parte. Y tu parte es buscarlo a Dios constantemente y adorar a tu Creador. Y finalmente, recuerda siempre, el diablo es astuto para hacer las cosas y él muchas veces tratará de llenar tu mente de teorías, cosas que la filosofía dice, que la ciencia va descubriendo. Jamás te dejes engañar por el enemigo. Pon siempre tu mirada en las cosas celestiales y pon siempre tu mirada en Cristo Jesús y ámalo a Dios. Si tienes alguna duda, pues recuerda lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo debe guiarte a toda la verdad. Si tú tienes alguna vez alguna duda, ora a Dios. Te invito a que hagas una vigilia, un ayuno, ora a Dios y pídele a Dios que con su Santo Espíritu te muestre toda la verdad. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Creador y nuestro Redentor. Permite, Señor, que nosotros como tus hijos, como tus criaturas que somos, podamos permanecer en comunión y en adoración constante a tu nombre. Permítanos vivir una vida de devoción y santificación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado a la parte final y queremos invitarte a que te sumes al canal, que tenemos una familia aquí, que puedas dejar tu comentario. Si tienes algún pedido de oración, también hazlo. Vamos a orar por ti. Estamos aquí en Cajamarca F, desde la Asociación Norpacífico del Perú. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.